No debería estar contando esto, porque si alguien de ese salón lo escucha, va a saber exactamente de quién estoy hablando. Y lo peor es que todos lo vieron y nadie hizo nada. Nadie en ese salón entendía lo que estaba pasando realmente. O quizás sí lo entendían, pero les resultaba más fácil fingir que no. A veces el daño más profundo no empieza con algo escandaloso. Empieza con una costumbre, con una risa repetida, con una mirada que incomoda, con una frase que se dice jugando hasta que deja de parecer grave para todos, menos para la persona que la recibe. Él cuenta esta historia por ella porque durante mucho tiempo ella creyó que no tenía derecho a contarla. Pensó que si todos seguían actuando con normalidad, tal vez el problema era suyo. Pensó que quizá estaba exagerando. Y esa fue la primera herida de verdad, empezar a dudar de su propio malestar. Ella tenía 18, casi 19. Tendría que haber estado pensando en estudiar, en amistades, en su futuro. Pero antes de entrar a ese lugar solo pensaba en una cosa: llegar al final del día sin que nada pasara. Ese era su objetivo real. No destacar, no brillar, solo pasar desapercibida. Al principio, intentó convencerse de que eran situaciones aisladas, comentarios incómodos, bromas torpes, gente inmadura. Pensó que si no reaccionaba, se cansarían. Así que habló menos, bajó la mirada, cambió la forma de vestir, midió sus movimientos. Empezó a hacerse más pequeña sin darse cuenta. Y ahí comenzó a romperse algo. Porque una cosa es sentirse incómoda un día. Otra muy distinta es entrar a un espacio y sentir que tu cuerpo deja de pertenecerte del todo. Ella empezó a vivir en alerta, a calcular dónde sentarse, cómo entrar, con quién cruzarse. Ya no estaba tranquila ni cuando nadie decía nada. La tensión se había vuelto ambiente. Y lo peor no era solo lo que hacían algunos. Lo peor era el resto. Los que se reían, los que repetían cosas, los que miraban y seguían con su vida. Un día levantó la vista buscando ayuda. No habló, no hizo una escena. Solo miró a un adulto cercano, esperando una señal mínima. Él la vio y decidió seguir como si nada. Ahí entendió que estaba sola. Y esa tarde dejó de esperar que alguien la protegiera. Pero eso no la hizo fuerte. La hizo empezar a hundirse por dentro. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Después de aquella mirada ignorada, ella dejó de esperar ayuda. Y eso cambió todo. Desde fuera parecía seguir igual. Iba, se sentaba, cumplía, respondía cuando era necesario. Pero seguir allí no significaba normalidad. Significaba bloqueo, vergüenza, miedo a hablar y que todo empeorara. Miedo a que la señalaran a ella por romper una rutina que otros ya habían convertido en costumbre. Empezó a vivir calculándolo todo. ¿Dónde sentarse? ¿Cómo caminar? ¿Qué ropa ponerse? ¿Cuánto hablar? ¿Hasta qué punto mirar a los demás? Su cabeza se volvió un mapa de riesgos. Mientras otros vivían el día, ella lo administraba. Cada jornada era una estrategia para reducir daño. Y eso la agotaba más de lo que nadie imaginaba. Los comentarios siguieron. Las insinuaciones también. A veces no eran frases concretas, sino tonos, miradas, murmullos. Lo suficiente para hacerla sentir observada, leída, reducida a algo que otros podían comentar como si ella no tuviera un mundo interior. Y empezó a culparse. Ese fue el paso más cruel. Pensó que quizás estaba reaccionando mal, que otra persona más fuerte lo soportaría mejor, que si se sentía tan afectada era porque había algo defectuoso en ella. Pero su cuerpo decía otra cosa. No dormía bien, tenía dolor de estómago, le costaba concentrarse. Los domingos por la tarde ya sentía miedo del lunes. Eso no era exageración, era estrés. Intentó decir algo un par de veces, pero solo a medias. Frases cortas, indirectas, esperando que alguien entendiera sin obligarla a explicarlo todo. Las respuestas fueron siempre parecidas. Ignóralos, no les hagas caso, no dejes que te afecte. Y eso la hizo sentir peor, porque la idea era siempre la misma. El problema parecía ser su sensibilidad, no lo que ocurría. Hasta que un día algo cambió dentro de ella. No pasó la escena más grave, no explotó nada, simplemente tuvo una claridad brutal. Esto no era normal, no era una incomodidad menor, no eran bromas, era una dinámica que la estaba rompiendo. Y desde ese momento ya no pudo mentirse igual, pero tampoco supo cómo salir. Porque una vez que entiendes el daño con claridad, seguir callando pesa mucho más. Y lo peor todavía no había llegado. Porque pronto dejó de tener miedo solo del lugar. Y empezó a tener miedo de lo que todo eso estaba haciendo dentro de su propia cabeza. La claridad no la salvó, la asustó más. Porque a partir de ese momento ya no podía decirse que estaba exagerando. Sabía que lo que vivía le estaba haciendo daño de verdad.
y aún así seguía sin encontrar una salida que no la expusiera todavía más. Por fuera seguía funcionando, más callada, más cansada, más distante, pero funcional. Por dentro, en cambio, empezó una oscuridad que nunca había sentido así. Ya no era solo incomodidad, era agotamiento mental, era la sensación de que cada día costaba demasiado. Lo más preocupante fue que comenzó a pensar que desaparecer un poco sería más fácil que seguir sintiendo. No como una escena concreta, sino como un deseo de apagarse, de no tener que volver al día siguiente, de no seguir sosteniendo una rutina que la estaba vaciando. Y eso la asustó muchísimo, porque entendió que el problema ya no estaba solo afuera, ya vivía dentro de ella. Intentó hablar más claro con algunas personas, pero no pudo. Las palabras no le salían completas. Sentía que cualquier intento iba a sonar pequeño comparado con todo lo que estaba sintiendo. Y además tenía un miedo profundo a que, incluso contándolo, le respondieran con tibieza. Empezó también a descubrir rabia. Rabia contra quienes la dañaban. Rabia contra quienes miraban. Rabia contra los adultos que no hacían nada. Y sobre todo, rabia contra sí misma, por no haber reaccionado antes como ella. Imaginaba que debía hacerlo. Se repetía cosas horribles. Debí frenarlo antes. Debí hablar. Debí irme. Pero esos juicios no tenían en cuenta el miedo real en el que había vivido. Una tarde llegó a casa. Se sentó en el suelo y sintió que ya no podía más. No lloró enseguida, ni siquiera pensó con claridad. Solo sintió una fatiga total. Y ahí apareció la idea más peligrosa de todas, que quizá dejar de estar sería más fácil que seguir resistiendo. Eso fue lo que la sacudió. No porque hiciera algo irreversible, sino porque se asustó de lo lejos que había llegado en silencio. Y entendió algo decisivo. Callar ya no la estaba protegiendo, la estaba destruyendo. Ese pensamiento cambió la pregunta dentro de su cabeza. Ya no era cómo aguanto esto. Era qué pasa si sigo así. Y por primera vez tuvo más miedo a su propio derrumbe que a las consecuencias de hablar. Todavía no sabía cómo hacerlo, pero decidió algo en silencio. Seguir exactamente igual ya no era posible. Y aunque aún no lo sabía, esa fue la primera decisión que de verdad empezó a salvarla. Pero antes de hablar, pasó algo que terminó de empujarla al límite. Lo de afuera seguía casi igual. Lo de adentro no. Ella ya no podía fingirse normal, ni siquiera cuando estaba sola. Había perdido concentración, descanso, ganas de hablar, capacidad para disfrutar cosas simples. Incluso había perdido la relación tranquila con su propio cuerpo. Cada gesto parecía observado incluso cuando ya no estaba allí. Empezó a aislarse más, contestaba menos mensajes, inventaba excusas, evitaba planes. Desde fuera parecía cansancio. Por dentro era colapso acumulado. El cuerpo seguía avisando. Dormía mal, comía peor, sentía tensión constante en la mandíbula y en los hombros. A veces le temblaban las manos solo de imaginar la jornada siguiente. Vivía administrando daño. Eso era todo. Un día, estando sola, entendió algo con una claridad insoportable. Nadie iba a llegar a salvarla por intuición. Nadie iba a interrumpir por sí mismo una dinámica que tantos habían elegido normalizar. Si algo iba a cambiar, ella tendría que iniciar ese movimiento. La idea no la llenó de fuerza, la llenó de miedo, porque hablar significaba exponerse de una forma nueva, ya no solo ante quienes la hacían sentir mal, sino también ante preguntas, dudas y posibles juicios. Aún así, empezó a ordenar en su cabeza lo que iba a decir, no para sonar perfecta, solo para no traicionarse minimizando otra vez. Quería llegar a una frase simple y firme. Esto pasó y me hizo daño. Parece fácil. Para ella no lo era. ¿Alguna vez has necesitado valor no para hacer algo enorme, sino solo para decir la verdad? Eso era exactamente lo que estaba intentando. Pero justo cuando empezó a prepararse para hablar, pasó un episodio que la desestabilizó todavía más. No fue el más escandaloso, ni el más visible, pero fue el que le confirmó que ya no podía esperar más. Esa vez no sintió solo incomodidad, sintió peligro real de seguir como estaba mentalmente, y eso terminó de empujarla. Esa noche se dio cuenta de algo que la dejó helada. Si no hablaba pronto, no sabía cuánto tiempo más iba a poder sostenerse. Entonces tomó la decisión, no perfecta, no convencida, pero suficiente. Iba a contarlo. No sabía a quién, no sabía cómo empezar, no sabía si la creería, pero ya no podía seguir callando. Esa fue la grieta, la primera, y por pequeña que pareciera, fue el momento exacto en que empezó a romper el patrón que la estaba consumiendo. Lo que vino después no fue sencillo, pero sí cambió algo esencial. Por primera vez dejó de abandonarse a sí misma. Cuando por fin habló, descubrió que el miedo no desaparecía solo porque hubiese tomado la decisión correcta.
Hablar le costó muchísimo. No eligió a la persona más cercana. Eligió a quien le parecía menos probable que se riera, dudara o redujera todo a una exageración. Aún así, le temblaba la voz. Las frases no salían ordenadas. Había silencios, vergüenza y la sensación constante de estar rompiendo un pacto de silencio que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose. Pero habló, y eso ya cambió todo. La reacción no fue perfecta. Hubo torpeza, preguntas incómodas y momentos en los que sintió ganas de arrepentirse. Pero también pasó algo que no había tenido en meses. Alguien dejó de tratar su dolor como una simple cuestión de aguante. Alguien reconoció que lo que estaba ocurriendo no era normal. Eso no la curó, pero la sostuvo, porque por primera vez otra persona nombró el problema sin devolvérselo a ella como responsabilidad. Aún así, romper el silencio no trajo alivio inmediato. Trajo tensión, rumores, miradas nuevas, personas que intuían que algo estaba pasando y empezaban a reaccionar desde distintos lugares. Algunos con empatía, otros con incomodidad, otros con la curiosidad más cruel, la de querer saber sin comprender realmente el daño. Ella tuvo miedo otra vez, miedo de ser vista como problemática, miedo de que le preguntaran por qué tardó tanto, miedo de que intentaran suavizar todo para no alterar demasiado el ambiente. Pero ya no estaba completamente sola, y eso hizo una diferencia enorme. También aparecieron confesiones tardías, gente que había visto señales, que había notado que algo no estaba bien, que sospechaba, y que aún así no hizo nada. Eso la golpeó muchísimo, porque confirmó que no había imaginado nada, y que al mismo tiempo muchas personas eligieron la comodidad de no intervenir. Eso le dio rabia, una rabia amarga, casi más dura que el miedo, porque entendió que no había estado sola en el sentido literal. Había estado sola en la responsabilidad. ¿Tú habrías hablado antes? ¿O también habrías necesitado llegar al límite para hacerlo? Esa es la parte que muchos juzgan sin entender de verdad. Lo importante es que algo se rompió, no ella, el patrón. La lógica automática de aguantar, callar, minimizar y seguir. La rompió. Con la voz temblando, sí. Con miedo, sí. Pero la rompió. Y eso cambió la historia. No porque todo se resolviera en ese instante, sino porque dejó de colaborar con el silencio que la estaba destruyendo. Lo más difícil, sin embargo, vino después. No hablar. No sostener las reacciones externas. Lo más difícil fue entender cuánto se había roto por dentro intentando soportarlo sola. Y ahí empezó la última parte de su confesión. La gente suele creer que el final llega cuando la persona por fin cuenta lo que vivió. No es verdad. Ese fue solo el comienzo de otra etapa. Cuando dejó de gastar toda su energía en callar, empezó a ver con una claridad brutal el tamaño del daño. Y descubrir eso le dolió muchísimo, porque entendió que no solo había perdido tranquilidad, había perdido confianza, naturalidad, descanso, alegría simple. Había perdido la forma limpia de habitar su propio cuerpo y ciertos espacios. Durante un tiempo creyó que, después de hablar, todo iría mejor de forma lineal. No fue así. Hubo días buenos y recaídas duras. Momentos en que sentía que avanzaba y otros en que una mirada o una risa la devolvían, de golpe a la tensión de antes. Aprendió que sanar no es olvidar, es dejar de culparse cada vez que el cuerpo recuerda. Y esa fue su batalla más larga, dejar de culparse. Porque durante demasiado tiempo se había contado la historia, desde el lugar equivocado. Se veía como alguien que no reaccionó a tiempo, que debió haber sido más fuerte, más clara, más firme. Le costó aceptar que no había fallado por debilidad. Había sobrevivido como podía, dentro de una dinámica sostenida por el miedo, la vergüenza y la indiferencia ajena. Con ayuda y tiempo empezó a mirarlo de otra manera, no más cómoda, pero sí más justa. Entendió que no era responsable de cómo actúan los demás ni de la pasividad del entorno. Entendió que su silencio no fue consentimiento ni indiferencia. Fue miedo, fue bloqueo, fue agotamiento. Eso no borró nada, pero le devolvió algo esencial: dignidad. Con el tiempo recuperó cosas pequeñas que para otros parecen normales. Elegir ropa por gusto, entrar en un espacio nuevo sin calcularlo todo, caminar sin querer encogerse, reír sin revisar quién estaba mirando. Esas pequeñas recuperaciones fueron enormes. Por eso permitió que esta historia se contara, no para revivirla, sino para que alguien que la escuche entienda algo a tiempo. Que el silencio no siempre significa que no pasa nada. Que una persona puede estar rompiéndose delante de todos y aún así seguir funcionando. Y que mirar hacia otro lado nunca es neutral. Al final lo que pasó fue esto. Ella vivió durante demasiado tiempo una dinámica de humillación, invasión y exposición sostenida, tanto por quienes actuaban como por quienes
reían o callaban. Eso la llevó a la culpa, al aislamiento y a un límite mental muy oscuro. Pero antes de desaparecer dentro de ese silencio, hizo algo mínimo y enorme. Habló, rompió el patrón. Y aunque el daño no desapareció de inmediato, esa fue la decisión que le permitió empezar a salir. La pregunta final no es solo qué le pasó a ella. La pregunta es otra. Cuando veas a alguien apagarse delante de todos, ¿vas a esperar a que lo diga de la manera perfecta? ¿O vas a atreverte a creerle antes? Esta es la confesión de una joven que, poco a poco, dejó de reconocerse a sí misma mientras todos a su alrededor fingían que nada pasaba. Lo que empezó como incomodidad se convirtió en miedo, el miedo en silencio, y el silencio en un límite mental peligroso del que casi no logra salir. Una historia realista, incómoda y profundamente humana sobre lo que ocurre cuando el daño se vuelve costumbre y nadie decide detenerlo.